El año 2020 con un dato económico relacionado con la inflación en el orden del 36%, poco más de este porcentaje. Y, por supuesto, siguen las expectativas, los comentarios y todo aquello que tiene que ver con cómo se va a desarrollar la economía en este 2021 y qué va a pasar con la inflación. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que nosotros. El economista Hernán Herrera está en línea telefónica. Ya lo estoy saludando. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos, Hernán. Bueno, la idea es charlar un poco respecto del volumen de la inflación, ¿no? Una medición un poco más alentadora que la del 2019, que marcó récords, pero una tendencia que no decrece. Sí, claramente vos ahí tenés distintas formas de explicar la inflación. Lo que nosotros estamos viendo es que en principio acá lo que tenés es un problema que se arrastra de la inconsistencia y la volatilidad de los años previos. Te escucho mucho eco, discúlpame. A ver si podemos mejorar entonces el retorno que tiene Hernán. Estamos empezando a dialogar con el economista Hernán Herrera respecto de inflación. ¿Cómo nos recibís ahí, Hernán? Yo te escucho perfecto y me escucho bien a mí. Perfecto, ahí vamos. Dale. Te estaba contando que vos estás heredando muchas inconsistencias de los años 2016, 2018, 2019, que hubo devaluaciones realmente fuertes, y a eso le sumaste una pandemia. ¿Por qué te digo esto? Yo siempre hago la misma cuenta y te la cuento también a vos. Desde julio de 2019 hasta la actualidad, que son más o menos 18 meses, una cosa así, puede ser 17 por los datos que tenemos hasta acá. Bueno, tenés una inflación acumulada del 68%, mientras que la devaluación del peso, la suba del dólar, fue 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que en definitiva todavía tenés inflación heredada que no se impactó en precios, básicamente porque tuviste una recesión muy grande con la pandemia. Claramente esto después tenés que jugarlo con distintas políticas del Estado que no son iguales ahora que antes. Por supuesto, si uno sostiene tarifas en un cierto nivel, sostiene algunos precios también en un nivel que no es el mismo que antes, esto puede encauzarse de una determinada manera. Y, por supuesto, la inflación termina dirimiendo cantidades. Si los ingresos de la población no superan a los precios de los bienes, las cantidades van a ser menores. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Bien, Hernán, ¿cuáles son las expectativas o cuál es el análisis que vos planteás en este 2021? ¿Qué desarrollo puede tener el incremento de precios? Tomando en cuenta que ya hay algunas consultoras, incluso el Fondo Monetario Internacional, planteó que este nivel que tuvo en el 2020 va a ser muy diferente de este 2021 con un ascenso precisamente del índice inflacionario. Mira, yo personalmente no termino de verlo. Necesito que se desarrolle un poco más el año, entender un poco qué va a pasar con la actividad en función de la pandemia y ver un poco cómo se desarrollan algunas variables. Si logramos que el dólar se sostenga donde está, que más o menos mantenga una línea en lo que se llama tipo de cambio real estable, que no haya precios regulados con shock, ¿no? Me parece que se puede pensar en una inflación que no supere el 30%. No te digo que esto va a ser así seguro. Lo que sí te digo es que cualquier idea distinta a esto tendría que tener algunos supuestos que yo no vi. Me parece que está forzadas las lecturas de inflación por arriba del 30%, que es posible que ocurra, pero no vi una lectura seria al respecto. Me parece que con las variables que tenemos hoy, uno podría suponer por abajo del 30% de inflación. ¿Por qué? Porque tenés el Estado pisando un montón de precios regulados justamente para tratar de encontrar óptimos. ¿Óptimos? ¿Qué quiere decir óptimos? Esto me parece que es importante. Uno termina poniéndose a hablar de inflación sin ver que muchas veces lo más importante, junto con la inflación, pero lo más importante es la producción, el empleo, los ingresos,
la sustentabilidad macroeconómica. Me parece que a veces exageramos en las lecturas de la inflación como si fuera lo único que importa. Y la verdad es que sí importa, pero importa en función de otras cosas que son más importantes que la misma inflación, como producir más, como que abran más fábricas, que haya más empleo, que suban los ingresos de los trabajadores, que el crecimiento permita aumentar ingresos, por ejemplo, de los jubilados. Me parece que nos quedamos en una nominalidad y exageramos en esta lectura de la nominalidad. Esto yo siempre lo rescato porque me parece que es importante. Sin dudas, los otros temas y variables que planteás, Hernán, son importantes, pero ¿cómo hacemos para explicarle al común de la gente que permanentemente ve licuados sus ingresos en función de una inflación que no pare y que ha sido el cuco a lo largo de estos últimos años de los diferentes gobiernos, tanto desde el kirchnerismo como el macrismo incluso? ¿Qué herramientas tiene hoy el gobierno para tratar de enfrentar este monstruo de alguna forma que viene por ahí trastocando los sueños de muchos argentinos y no tanto los sueños, sino por ahí lo que come cada día, ¿no? Mira, dos cosas. Uno, los ingresos reales de los sectores trabajadores durante el gobierno digamos, durante el gobierno anterior, previo al anterior, 2013 a 2015, subieron bastante. Sí es verdad que desde 2014 hubo turbulencia, pero subieron bastante. No es que todos los gobiernos tuvieron la misma política de ingresos. El 2001 había terminado con ingresos muy bajos y esto casi que se duplica en términos reales hacia 2011-2013. Bueno, esto es importante destacar. Después hubo una baja de como 20% en términos reales entre 2015 y 2019. También lo quiero destacar. Ahora, ¿qué herramientas tiene el gobierno? Son las herramientas que buscan optimizar la producción de la economía. La principal herramienta que tendría que elegir el gobierno, y yo creo que parte de esto hay, es entender que la economía necesita estabilizarse en función de las variables externas. Vos necesitas producir y exportar más para después poder, con ese crecimiento orientado a la exportación, poder distribuirlo internamente. Lo que pasa que en esa lógica tenés un problema, que es que para poder llevar esto más o menos bien, necesitas un tipo de cambio real estable y más o menos alto. Ese tipo de cambio real estable y más o menos alto va a generar ganancias extraordinarias en sectores exportadores. Bueno, mientras vos no puedas generar una mejora del ingreso tal cual como es deseable, porque ese es el objetivo primordial, que mejoren los ingresos en términos de salario, mientras no puedas hacer del todo esto, tenés que ir logrando que esa distribución del ingreso se dé desde el Estado, tomando esa ganancia extra, casi extraordinaria en algunos casos, sobre todo si suben precios de commodities, para poder distribuirlo desde el Estado. Y esto no es solamente un capricho distributivo, es también una lógica de racionalidad económica, porque cuando vos lográs que más sectores tengan mejores accesos al consumo, ya sea por una distribución de ingreso primaria o secundaria, que es la que entiendo yo ahora, secundaria desde el Estado, ese mejor acceso al consumo genera un aumento de la demanda. Esa demanda debe ser atendida por una oferta que con las políticas correctas va a ser atendida internamente desde producción nacional. Y esto va a generar a su vez empleo y mejor salario. Entonces hay un círculo virtuoso. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la restricción? Bueno, en la cantidad de dólares que tenés para poder llevarlo adelante, que es como empecé la explicación. Hernán, te agradecemos el contacto y la predisposición. Dale. Buenísimo. Gracias. Un abrazo. Hernán Herrera, economista, haciendo referencia a este proceso inflacionario que nos tiene a mal traer desde hace muchos años a los argentinos.